Esa hojita vamos a tenerla, con esa hojita vamos a tenerla lista y verán que nos lo terminamos de aprender. Le hemos interrumpido para que ustedes vayan conectando el hebreo con lo que hay detrás. O sea, ¿para qué aprender hebreo? ¿Vale la pena aprender hebreo, sí o no? Sí, vale. La cosita que tiene Aleph es como una tilde o es como una tilde, un apóstrofe que se llama, o una tilde. Las máquinas tienen, los computadores tienen, además de las tildes, tienen arriba donde los números un apóstrofe, una rayita. Esa es la que se suele poner para indicar que hay un Aleph, porque esa Aleph solamente se pronuncia con la vocal que tenga debajo, pero ella en sí misma no tiene sonido. Es como un hálito ahí te dice. Bueno, entonces vamos a continuar nuestra lectura. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ya no cuenta, no está que no canta. Terminar de aprendernos el hebreo, pero eso está un poquito en la iniciativa de ustedes. Ustedes tengan un momentico, para eso le llaman esta hojita. Miren, apréndansela, cántenlo, y verá que ya eso es iniciativa de ustedes. El profesor hasta ahí llega. Depende del interés de ustedes que se la aprendan, que podamos leer, que ustedes ya esta tardecita puedan leer. Todo depende de que se aprendan los hijos. Háganle por sí. No tengo la gloria. Entonces, vamos a seguir. Y fíjense ustedes que cada vez que tocamos una palabra hebrea, debajo de la palabra hebrea hay un mundo. Pero ustedes no pueden entrar en la palabra hebrea si no la saben leer. Entonces ya tienen los elementos. Consonantes, lo aprendemos. Vocales, no las aprendemos. Ni siquiera son necesarios los nombres, sino que esta es sonido A, esta. Después con el tiempo se van a dar cuenta por qué el nombre, por qué tal cosa. Pero ahora en este momento práctico es aprender de alguna manera a leer. Entonces vamos a seguir. Vamos a repasar lo que teníamos. Recuerden, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim. Vamos a leer las letras. Het, Shin, Mem, Yod, Mem final. I. Ha-shamayim. ¿Sí? Nos ha salido dos veces Im, Elohim, Ha-shamayim, donde aparece ese im, siempre plural. Cuando nos empiecen a aparecer los ot, el plural masculino, im. Cuando nos empiecen a aparecer el sonido ot, es plural femenino. De lo femenino suena ot, y lo masculino im. Y en singular, lo femenino también tiene una característica que generalmente termina en a. Ya lo verán. Pero ustedes oigan y que algo se les quede. Mi papel es repetirles hasta que algo se les quede. Bueno, entonces, ha-shamayim. Los shamayim, cielos en plural. Pues ¿qué letra es esta? Bau, Ale, Tau. Vocales Entonces, seguimos. Sale. Como si fuera la teila ese. Sale. Termina con la pata larga. Sí, eso, termina con la pata larga porque es final de palabra. Cuando la chade está al final de palabra es pata larga.
cuando está dentro, fíjense que es como un anzuelo, tzad, y tzad significa anzuelo, es como un anzuelo, tzad, y significa anzuelo. Entonces aquí es al final de la palabra, y se lee haaretz. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, vamos a leer este ahora. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio, bara creó Elohim, Dios, a los cielos y la tierra. Tendríamos que decir, creó Dios a los cielos y a la tierra. Así no suena bien en castellano, pero habría que traducirlo al pie de la letra. Que sepamos que ese a que nos ponemos en castellano, ellos lo explicitan con un et. Y ya van saliendo palabritas. Bueno, ahora seguimos. Bau, Ale, Re, Sal, Leemos la palabra Haaretz. Acá terminaba así, Haaretz. Ahora es Haaretz, que significa y la tierra. Hay tres palabras en una. Haaretz, Hayetá, Yod, Tau, He, A, E, A, Hayetá, Haaretz, Hayetá, Tohu, Tau, He, Pau. Pero, sí, ese es el Pau con un puntito que significa U. El puntito en la mitad es U, recuerden. En las vocales, el puntito en la mitad es U. El puntito arriba, O. El puntito debajo, I. Los otros punticos son E y las otras rayitas A. Este es U. Entonces yo digo, Tohu, Haaretz, Hayetá, Tohu. Ahora, Bau, Bet, He, U o Bau. Bueno, A, U, O, U, A, O, U, Ba, Bo, U. Leemos desde aquí. Haaretz, Hayetá, Tohu, Ba, y la tierra estaba informe y vacía. Dice que Tohu, Ba, si le suena la tierra, y van ustedes viendo que va repitiendo Eretz, Eretz, Haaretz. Eretz, tierra. Haaretz o Haaretz es la tierra. Va repitiendo tierra, tierra. Y la tierra estaba Tohu Bambo. Es informe. Sin forma. Es una palabra muy expresiva en hebreo, porque ese Tohu Bambo lo emplean ellos para la tierra sin forma y vacía, y lo emplean también para los dioses. Este Dios es un tohu vabohu. Este Dios es una cosa sin forma y vacío. Usted podría ponerle hasta, fíjense que es una frase onomatopéyica, tohu vabohu, que podemos traducirla. Es una cosa, la tierra estaba, sí. Denle un contenido distinto a tohu vabohu.
es como, no tiene forma y está vacía. La tierra estaba, o estos dioses son sin forma, sin qué, a ver, busquémosle en castellano una imagen. Sí, sí, exacto, sin estructura. No están bien estructurados, no tiene una configuración propia, no se ha definido. Por eso mismo, fíjense que estas palabras están significando que hay una evolución. No ponen la palabra evolución, pero me está indicando que si la tierra más tarde va a estar organizada y va a estar con vida, es porque hay un momento en que no hay vida, no hay apariencia de organización. Ella está en gestación, eso sería. Es una tierra en gestación, una tierra que evoluciona, que se transforma. Y sin embargo no me está poniendo la palabra evolución, pero me está poniendo la realidad de una evolución, porque va a trasladarse desde la cosa sin forma, desde la cosa sin vida aparente, a tener una forma bella, a coger su forma definida y a tener un contenido de vida, ¿sí? Entonces el tohu babohu es lo que está siempre en ese paso anterior a un cambio. ¿Sí? Entonces la tierra está en potencia para, ¿sí? Está tohu babohu, está en potencia para adquirir forma, en potencia para llenarse de, eso sería la hermenéutica hebrea. Behoshe, aquí sería Baal, Het, miren la He, miren la Het, no la confundan con la Tau tiene una patica como si fuera una silla Luis XV. La Tau tiene una patica elegante. La Tau tiene dos cosas muy femeninas: la curvita de la red y tiene la patica elegante de una Luis XV. En cambio, fíjense, la Het es cuadrada, tiene el elemento de la Dalet, es cuadrada masculina y tiene una pata sin adorno, ¿sí? La Het no tiene adorno. La Tau tiene dos adornos que son muy parecidas. La Tau está adornada, la Het sin adornos. Entonces el Bau, Het, Shi, Kaf final. Kaf final. Ahí tiene dos puntos consecutivos, uno al frente de otro. Eso es para poderla pronunciar. Este Sheba se le pone ahí para poderla pronunciar. Entonces, para que diga uno, bueno, Hoshek, sí, para pronunciarla como fuertecita, ¿sí? Fíjense, la Kaf normal y la Kaf con patica alargada, porque es final de palabra. Porque es final de palabra. Pero a la de arriba no había una compasa que fuera final de palabra. ¿Cuál es la condición para uno, sin ser el final del texto, ya apareció la palabra? Porque como habíamos dicho... No le puede aparecer. No le puede aparecer. Mire que no hay una sola. Pero acá sí, aquí sí. Aquí sí. Siempre que tenga pata larga es final de palabra. Final de palabra. Y acuérdense que eso lo guardan la lengua. De suyo podía haberlo quitado, porque ya los textos vienen separando las palabras. Pero ese es un recuerdo de que originalmente está así. Entonces, cuando un alfabeto, una lengua es considerada sagrada y los textos son sagrados, los que se escriben en esa lengua, entonces nadie se atreve a tocarla en lo más mínimo. Entonces esto se guarda de parte de los hebreos como recuerdo de que su lengua es intocable, de que usted no la puede cambiar nada en el texto. Y eso es lo que ha permitido
que se guarde y se conserve un texto bastante puro a lo largo de tantos siglos, que podía haber cambiado muchísimo la Biblia. Los manuscritos que se encuentran son aterradoramente fieles a como las Biblias de hoy. Los que se encuentran 2 siglos antes de Cristo a las Biblias de hoy, una maravilla en cuanto coinciden. O sea que no ha habido cambios a través de la historia, a pesar de ser tan manoseada la Biblia por rabinos y por católicos, no ha habido cambios, por el respeto que se ha tenido al texto. Entonces por eso no se extraña, esto sobraría, pero eso es un recuerdo de que la lengua es intocable, de que así estaban los originales y así hay que dejarlo, porque los originales estaba toda la lengua pegada. Y cuando se encuentran textos ahora, los especialistas es a ver dónde despegan, porque los textos que se encuentran manuscritos vienen todas las consonantes pegadas. Solamente estas son las claves para indicar despegue aquí, despegue aquí, despegue aquí, despegue aquí. Estas que son especiales, unas cuantas. Ah, ya para Es que no, y iba a hacer una anotación que allá están especificadas las letras que cambian o que tienen la pata larga. Y en la página 13 también están las 5 letras que van a tener esa En la página 13, ya la mismo, sí, exacto. No se olviden esa referencia, que tienen una página donde están esas letras que cambian. Pero eso lo aprende uno, es aprendiendo a leer. Si ustedes se van a aprenderse cuáles son las letras que cambian, no hagan ese disparate. Eso lo aprende uno leyendo. Cuando menos se den cuenta ustedes, ya dicen, es que hay unas letras tal y son estas y estas. De manera que todo es práctica de lectura. Bueno, y la tierra estaba informe y vacía, y oscuridad sobre la faz del abismo. Fíjense que, a ver si esta palabra tejón, si ustedes van a un diccionario, no le pondrá abismo, le pone abismo, pero el suyo era el nombre de un dios, de un monstruo primitivo. Entonces es un tejón, es un monstruo. Entonces, y había oscuridad sobre este monstruo inmenso que era la tierra. Es como un monstruo, un tejón. ¿Sí? Tiene como esa característica. Son buenos hábitos. Tejón, abismo. Pero esta palabra, los misionarios le dan mucha riqueza cuando ustedes la quieran ver. Bueno, un poquito de ejercicio más. Y ahora sí, bien, bueno. Pues no sé si como para, pues como una ayuda mnemotécnica de las letras que al final cambian, hay un término que es las carnápetas. No sé si usted me lo permite escribir. Sí, formidable, venga. Lo escribe y así. Como para recordar cuál es. Las carnápetas son, bueno, K, ¿cierto? Men, Nun, P, podría ser carnápetas, y Tzal. Entonces esas son las 5 letras que al final cambian. Carnápetas. Es una buena palabra. Nun, P, Tzal. Exacto. Bien. Muy bien, gracias. Bien, Mauricio. Bueno, ahora viene una de las palabras bellas, fantásticas de la Biblia, la del Espíritu.
espíritu. ¿Me dicen el nombre de las consonantes? Bau, Resh, Bau, He. Lo vocal E, U, A. Beruah. Viene el famoso Ruah. Ruah, el espíritu. Que da tanto y dará tanto que hablar. El Ruah. Y el espíritu, aquí no habla del Ruah, sino Ruah Elohim. Beruah. Fíjense que, miren cómo leo esta. No digo Beruah, sino Beruah. Cuando termina en una de esta clase con una gutural, se llama, esta A, su nombre propio es pata. Fíjense que hay esta pata y esta que se llama camis, como al revés. La que tiene la patica no es pata, es la A que no tiene patica, es la que se llama pata, y la que tiene paticas se llama camis. Pero eso es, no hay necesidad como aprendérselo o decirle a la mente que se lo aprenda. Beruah, entonces se llama cames furtiva. En hebreo, cames furtiva, que significa esa A, róbesela. Dice, en vez de decir ruja, diga ruah. Como que será, sáquela y pronúnciela antes. Entonces, pero eso se aprende en la práctica, no se confunda. Beruah, Beruah. Se lo aprende uno como esa palabra ruah, usted ya la tienen incorporada en su teología. Ruah. ¿No es cierto? Ya todos sabemos que significa espíritu. Solamente miren cómo se escribe. Ruah, una de las palabras fuertes de la Biblia. Ruah. Para nosotros va a ser palabra trinitaria. Para ellos es el mismo Dios hecho espíritu, hecho vida. Ruah en un diccionario no significa persona, sino significa sencillamente, fíjense que es mi respiración. Soplo significa garganta, soplo, respiración, vida. Entonces el nombre de Dios es la respiración de Dios, la vida de Dios. Fíjense que son palabras a través de las cuales nosotros indicamos algo que percibimos en Dios. Si es un Dios activo, si es un Dios que obra, entonces Él tiene también es un Dios vivo. Significaría, el Ruach significa que Dios es vivo, que Dios como el ser humano tiene una respiración, pero obvio que Dios no respira, ni Dios tiene pulmones, ni Dios tiene garganta. Todo eso significa Ruach: garganta, respiración, espíritu, vida. Pero eso es la conciencia humana que no sabe cómo describir a Dios y le busca una palabra. ¿Sí? Para que usted en la hermenéutica no crea uno que esto significa ya de por sí Ruach de por sí existe pues en Dios. No, es un antropomorfismo que le pasamos a Dios. Así como nosotros tenemos un Ruach, una garganta, una nariz, una respiración, un hálito, ¿sí? Que uno también se puede volver suave cuando uno le dice un susurro al oído de algo. El Ruach también es susurro, el viento suave y a veces viento fuerte, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, dice Beruah, Beruah Elohim. Y nosotros lo traduciríamos: y el espíritu de Elohim. El espíritu de. El de está pegado acá, no a Elohim. El espíritu de.
Aquí en este Rúa, hay 1, 2, 3. Aquí hay 4 palabras castellanas en estas 4 letritas. Aquí hay I, Rúa, espíritu y es espíritu de. También está el genitivo metido aquí. Y el espíritu de Rúa, Elohim. Y el espíritu de Elohim volando. Para muchos, porque se encuentra en otras partes de la Biblia, este Elohim es una forma de indicar un superlativo. Usted es una mujer de Dios, una mujerísima, varón de Dios, un varón genuino, espíritu de Dios, un espíritu fortísimo. O sea, le añaden el Elohim cuando ellos quieren intensificar el significado de la palabra. No que sea el espíritu de Dios, sino también puede significar y un espíritu, y un rúa, y un viento fortísimo, ¿sí? Un viento revolucionario. Eso significaría la palabra Elohim. Es el espíritu de Elohim. Ahora vamos a leer esta. Mem, Resh, Het, Pe, Tau. Vocales. E, A, E, E. Merajefet. Merajefet. Que significa volando. Merajefet. Rahaf significa volar. La T es femenino, porque Rúa es femenino. Rúa Merajefet. El espíritu volando, pero ella. El espíritu es femenino en hebreo. El me es una forma de hacer participio. Entonces, Rahaf volar, me el participio, la tau el femenino. Entonces, Ruach Elohim Merajefet volando. Hayim Lamed, Hayim Lamed, ustedes. Hayim Lamed. Hal significa sobre. Hal significa sobre. Ahora, Pe, Nun, yo. Vocales. E, Pene. No vayan a decir, no vayan a cambiarle el acento. Al pene. Al pene sobre la faz de. Miren cómo son las lenguas. Es el lamento que tiene una gallina. Esa se llama una vejatuf, que significa una esta palabra con esta. Ese signo no está en los manuscritos. Eso se lo han puesto los masoretas para poder leer bien. Como quien dice, una esta palabra con esta. ¿Sí? Sobre la faz. Para que Aunque si no lo leería juntos, al pene. sí, al pene. Al pene. Sobre la faz de. Sobre la faz de. Bueno. El, men, yod, men. A, I. Hamaji. Al pene, Hamaji. Sobre la faz de las aguas. Fue Ruach Elohim Merajefet al pene Hamaji. Y el espíritu de Elohim, o el espíritu de Dios, o el espíritu fortísimo, volando sobre la faz de las aguas. Faltarían todavía varias consonantes por aparecer. Si quieren, terminemos de verlas y todo lo demás es ejercicio. Como
no encontraba un texto donde salieran, se complicaba mucho. Escogí unas cuantas palabras donde salen. Practiquemos las consonantes y vocales que no han aparecido hasta ahora, con algunas palabras cargadas de sentido social y teológico. Noten en la segunda palabra de la lista que aparece otra de las letras que cambian la forma. Hasta ahora no nos ha salido la nun. Nun dentro de la palabra y nun final alargada la patita. Entonces fíjense, vamos a leer ahora esta. Leanla ustedes ya de una vez. Ga-al. ¿Sí? El alef se lee con la vocal que tiene. Ga-al. Ga-al, que significa liberar, rescatar. ¿Sí? Una palabra Goel, y ahí viene Goel. ¿Sí? Cuando ustedes vayan sabiendo que hay cosas como muy elementales, todo lo que signifique con una raíz, Gaal, cuando yo la vocalizo, o él significa que es un participio, el que rescata, el rescatante, el rescatador. ¿Sí? Gaal, Goel, Dabar, Dober, Dabar, hablar, Dober, el que habla. La tercera persona, rescatar. O significa el que rescata. Si yo digo A-U, el rescatado, entonces ya uno va metiendo eso, se le va inflando todas las palabras que tienen OE significan un participio, todas las que activo, todas las que son AU significan un participio pasivo, todas las que significan EO significa un infinitivo. Usted dice una vez, ya tienen una lógica. Lo que pasa es que al principio todo es nuevo y como todo es una información nueva, el cerebro está recibiendo mucha información y ustedes se confunden, pero no se confundan. El niño, cuando uno le está enseñando y su cerebro no le recibe nada, voltea y se distrae con otra cosa, se pone a jugar, porque su cerebro no le recibe tanta información. Eso les puede estar pasando a ustedes en este momento, que mucho, porque todo es nuevo, todo es nuevo. Entonces, por eso tómenlo como información sin que tengan que aprendérselo. Es solamente darse cuenta de que hay un mundo que funciona distinto como nosotros. Padre, y por ejemplo, allí, pues no sé, mirando aquí lo de las vocales, ahí le dice cabal, si esa A se reemplazara por la O, Como él, pero, o sea, no se puede emplear, sí, o solo cuando se conjuga ese se puede emplear. sí, cuando usted lo conjuga, claro, pero usted lo puede emplear como sustantivo. Un participio siempre se puede convertir en sustantivo. Le llamamos un participio sustantivado. Goel, el que rescata, puede ser ya ¿sí? El rescatador de su hermano. Entonces, fíjense que aquí tendríamos, lo ponemos aquí porque aparece la palabra Gimel, que no nos ha aparecido. Gaal, la Gimel, Gaal. Entonces es una palabra preñada de sentido. El Goel es de las palabras grandes de la historia. Jesús es Goel, el Padre Celestial Goel. Y a ellos desde chiquitos les enseñan a ser goeles, es decir, a dar la vida por el pueblo, a ser rescatador. Usted, si el pueblo está en peligro, tiene que ofrendar su vida por el pueblo, que son los árabes en este momento, que se sacrifican por cumplir una misión. Eso está metido. Acuérdense que el árabe es primo hermano del judío y la lengua árabe es prima hermana del hebreo. ¿Sí? Los dos primos son los que en este momento menos se están queriendo, pero tanto en lengua como en historia como racialmente, si se quiere, son primos hermanos culturalmente revestidos. Fíjense, aquí viene una frasecita motivadora: si alguien es vendido, uno de sus hermanos lo rescatará, lo liberará. Por eso, la teología de la liberación, por mucho que hagan algunos en la iglesia, jamás la podrán matar, porque cualquiera
que aprende hebreo, allá encuentra la fuente, permanentemente, Goel, Gaal, Goel. Entonces, siempre está resucitando, porque es el corazón de la teología. Dios rescata y le enseña al ser humano a rescatar. Bueno, Gaal. Otra, Din. Aquí nos aparece la nun final, Din, que es otra palabra importante, juzgar. Dios juzga al hombre con justicia. Juzgar. Esta palabra la usan mucho los profetas. Cuando Dios hace un juicio, Din, juicio. Ahora vean, tampoco nos ha salido Sayin, ¿sí? La que encabeza el segundo grupo. Segundo grupo, Sayin, Yo Kaflame. Sayin, aquí la tienen. Sacar, que significa macho. El sacar es el macho. Hay varias palabras para el varón: sacar, geber, ish, Adam. Y nosotros siempre traducimos hombre. No, hay que ir a la Biblia para saber qué hay detrás, porque unas veces es varón en cuanto macho, otras veces es en cuanto ser humano, otras veces es en cuanto gobernador de su hogar. Entonces, lo mismo que en la mujer, unas veces la llaman Isha, otras veces Gabá, otras veces Nekebá, según el papel que ella haga, desde el punto que se le considere. Pero aquí tendríamos, ¿sí? Fíjense, sacar es el macho, sacar significa hacer memoria, ¿sí? ¿Por qué memoria? Y acuérdense que la mujer lucha por la memoria de su marido. ¿Cuál es la memoria del marido? Que el varón, en la acción amorosa, le deja un sello dentro. ¿Sí? El miembro masculino es como si fuera un sello que en su punta tiene la imagen de la criaturita que tiene que nacer. La selló. Ese sellito empieza a crecer. Por eso, fíjense que el sello masculino tiene la palabra bellísima, sacar. Significa macho, pero en cuanto deja una memoria. Es bellísimo, porque es una exégesis. Ahí se está considerando no solamente el acto sexual, la sexualidad, la genitalidad, sino el significado hondo de la genitalidad. Entonces me cambia el panorama. Ya no se me vuelve tentación de genitalidad, sino teología de la más dura. ¿Sí? Sacar, el sacarum, hacer memoria. Esta misma palabra de macho, en su raíz sacar, significa la memoria eucarística. Hago un sacar, un sacarum, que dice el arameo. Es una memoria, un reproducir una imagen, crear una criatura. ¿Sí? El sacar significaría eso. Hacemos que Jesús, en la memoria eucarística, el sacar, nazca como criatura y aparezca como ser. ¿Sí? Eso es bellísimo, es decir, es una teología que le ayudaría a uno desde la filología a entender la profundidad que hay detrás de una palabra que se emplea. Hagan esto en memoria mía. ¿Sí? Hagan un acto, háganme nacer. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Háganme nacer. Esa es memoria, sacar, para un hebreo. ¿Sí? Significaría. Padre, y esa última letra de sacar sería una resh o una resh. Sí, ahí está fíjese, Dalet, aquí estaría Dalet, siempre cuadradita con una colita ahí para ahí. En cambio, la resh esa no debería ser masculina, por referirse a no. Sacar, no tendría nada que ver allí. Sacar es masculino. Pero por eso esa resh no debería ser. No, bueno, es un signo. No sabe uno por qué los hicieron tan semejantes. Hicieron que no sacar. Bueno,
Ahora no nos ha salido la tet, nos ha salido mucho la tau. La tau, sí, la tau nos ha salido, aquí nos sale la tau. Es que tengo un bloqueo mental. Sí, perfecto. ¿Cómo me explico? O sea, ¿cómo para poder continuar aquí como en mi cabeza? ¿Cómo me explico? Yo hago aquí las letras de sacar, entonces me encuentro que está Sayin, A, B, A, R, ¿cierto? En Sayin. Sayin. Sacar. Sí, Sayin. Sayin, A, B, A, R, ¿cierto? Sayin, Kaf, Resh. Ah. Este es Kaf. Sayin, Kaf, Resh. K. Sacar. Sacar. Porque yo decía, ¿cómo me explico que diga sacar? ¿Sabe? Sí, está la otra. La rayita. Por la rayita A, y A. Ahí, ahí. Y ahora sí, es que no me daba porque tenía mal K. Ah, sí. Como parecía una B. Exacto, sí. Es una Kaf. Sacar. Ahí sí dice. Y sacar. Exacto. Ahí sí. Ya, ahora sí. Gracias. Cuando dice, fíjense, el referente, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó, sacar. La imagen de Dios está exactamente en que Él crea un macho y una hembra. La imagen de Dios estaría incompleta si solamente hace un macho. La imagen de Dios estaría incompleta si solamente aparece una hembra. La imagen de Dios queda completa para ellos cuando macho y hembra aparecen. Y lo inmensamente grande y precioso es que la imagen de Dios aparece exactamente desde lo macho y desde lo hembra, no desde el ser humano en general. Es el complemento. Es decir, cómo Dios está, la riqueza de Dios está repartida en la creación, se complementa. Si queremos dar una imagen de Dios bien, lo más completa posible, tenemos que juntar lo masculino y lo femenino. Ninguno de los dos agota la presencia de Dios en la creación. Eso es la teología que hay debajo. Y uno lo acaricia con la palabra. Y aquí sería sacar, y cuando habla de la hembra es nekeba. Y así como el sacar hace alusión al miembro masculino que deja una memoria, el nekeba significa sencillamente la ahuecada, ¿sí? Donde hay un vacío que llenar. Nekeba significa la ahuecada y es un nombre de la mujer. Entonces, siendo muy crudo el lenguaje, es inmensamente teológico. Bello. Lo saca uno de la crudeza y empieza uno a decir, pero Dios es esto. ¿Cómo es posible que me lo ponga en los términos como más crudos? Es el Dios. Entonces, es un Dios inmensamente real. Es un Dios como histórico. Es un Dios pensado desde la manifestación humana. Entonces, ahí se supera el sexo mismo. Se supera va más allá, no que quede superado, sino que el sexo es la plataforma para entrar en la profundidad de lo que es Dios. En la medida en que yo profundice en lo femenino y profundice en lo masculino, profundizo en Dios, porque su imagen está ahí. Tengo que partir de lo que tengo, de una mujer y de un varón, para entrar en Dios. Por eso, todas estas frasecitas llevan su segunda intención. Es un camino para que yo complemente la exégesis que me insinúa la palabra. Hay una cita. Otra letra que no ha aparecido, la T. Entonces tengo T, Pau, T. ¿Cómo se lee? To. ¿Sí? Guayare Elohim quitó. Y vio Dios que era bueno. Guayare Elohim quitó. En el Génesis lo repite 7 veces esta frase. Guayare Elohim quitó. ¿Sí? Y vio Dios que era bueno. Quitó, quitó, quitó. Hay un tema que le desarrollo solamente con el quitó, la bondad de la creación. Al verlo aquí, ya estamos prácticamente acercándonos a ese tema. Top, top, es otra palabra inmensamente grande
porque era la palabra que ellos se preguntaban cuando, después de la catástrofe del 587, cuando se hunde Jerusalén, se incendian Jerusalén, incendian el templo, desaparece el arca y son trasladados como deportados a Babilonia. El pueblo queda como loco, y ustedes encuentran esa locura del pueblo muy bien retratada en el libro de las Lamentaciones. Entonces, ese pueblo que queda como enloquecido, su primera pregunta es: esta creación está mal hecha, Dios se equivocó con nosotros, nosotros nos hemos equivocado con Dios y de Dios, porque hemos invocado a un Dios, nos hemos sacrificado por ese Dios durante siglos, y miren lo que encontramos: muerte por todos los lados, vírgenes violadas, ancianos asesinados, sacerdotes deportados, el templo destruido, el arca desaparecida, Jerusalén en cenizas. ¿Qué? Entonces este mundo está mal hecho. Esa era la realidad que vivía el pueblo. Entonces los sabios del pueblo, ¿qué tienen que hacer? Probarle al pueblo que el mundo está bien hecho y quién lo desordenó. Entonces por eso repiten en 7 textos la palabra quito. Esta palabra, quito, la bondad de Dios. Qué palabra tan sencilla, y está llena. Bueno, bien, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Génesis 1:4, pero en algún momentito, cuando en el módulo se trata de la bondad de la creación, le pongo todas las citas para que ustedes tengan posibilidad de ver la raíz, todo. Entonces, si no la sabemos leer, nos perdemos de esa belleza, porque la vamos a encontrar de paso y no vamos a profundizar en ella. Bueno, otra que no nos han salido. Bueno, aquí nos salió la nun final, ahora que nos nazca la nun en la mitad, en el principio, neum. Este es una U, 3 punticos que se ven como pegaditos. Oráculo. Acuérdense que neum, ya lo ven, neum, oráculo de Dios. Nun, Alef, Mem final. Neum. La Alef siempre se pronuncia con el sonido de la vocal que tiene, porque ella no se pronuncia. Unas veces A, E, sí, Elohim es con A, y aquí es U, oráculo de Dios. El oráculo, recuerden que es el juicio de Dios, que tiene 4 cosas: el reo, el juez, el reo, el delito y el castigo. Ahí está, neum, otra palabra preñada, neum, oráculo. Salah, same, que no nos ha salido, same, lame, same, lame, salah, significa perdonar, consolar, remitir, dar gracias. A quien sirva a otros dioses, el salah es la palabra del perdón de deudas. El Padre Nuestro, que les pongo al final, ven que el módulo termina con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro en hebreo no es propiamente el Padre Nuestro en arameo, pero muy cercano al arameo, muy cercano, casi idéntico. Gonzalito, perdón, es calculada. Bien, entonces, eso. Me devuelvo a macho, a sacar. Sacar, muy bien. No entiendo yo de dónde sale esa T. Entonces, la tzayin tiene ese sonido. La T es el sonido. Yo sé que hay la misma T de arriba a la de todo. Pensé que era eso, se dice tzayin. Eso. Pero debe tocar una Z.
nadie todo piensa que no tiene problema. Esta es T y esta es T. El sonido no es T, es C. Como si la hiciera con dientes y lengua. Gracias. Es un sonido. Nosotros no lo tenemos en castellano. Pero en todo no hay una voz. No, de aquí. No, sí, es una voz. Pero esa voz con el puntico arriba es una voz. Una voz larga. Top. O sea, que no se colocaría, no podría uno colocarla, o sea, cuando la está traduciendo así, no podría colocar la voz, o sea, no colocaría la vez, sino que automáticamente pasaría la O. Exacto, no colocaría la automáticamente todo. Esta Bau con O se convierte en O. Bau con puntico en la mitad en U. Entonces la Bau no se transfiere, se transfiere la boca. Ahí equivale a una O larga y esta otra que veíamos, la U con puntico en la mitad es a una U larga. Pero no nos complicamos con eso, sino léala como O y léala como O. ¿Sí? Tengo una dudita aquí, porque va a ayudar muchísimo la respuesta. Dice, yo la estoy trabajando en vocales, y yo tomo, por ejemplo, un pedazo tranquilamente la palabra, ¿sí? Tomo las primeras letras y me dan, pero acá a no ser que lo tenga malo, en de U, ¿sí? De U. Entonces tengo la N, Sí. la E, A, Sí. la E, U. B. No, es ¿Cuál se me convierte en una en U ahí? esa U son estos tres punticos. Ah, Sí, que aquí están como. también Son tres punticos. La U tiene dos formas de expresarse: los tres punticos ladeaditos y el puntico en la mitad con la bau. Son 3 puntos. Son dos. Esta sería una U breve y la otra una U larga. ¿Cuál era la Pero son U. En este momentico yo les digo, solamente dense en cuenta que por algo hay una diferencia de U's, porque ellos, cuando ya uno ve filología de la onda, se da cuenta que todas las lenguas tienen tiempos en sus sílabas, todas las lenguas. ¿Sí? Cuando uno estudia su propia lengua, todas las lenguas tienen tiempos, generalmente tienen 3 o 4 tiempos, entonces las compensan con vocales largas o con consonantes fuertes. ¿Sí? Cuando las vocales o las consonantes son ligeras, admiten hasta 4 consonantes en una sílaba. Otras veces admiten solamente una. El inglés en eso, por ejemplo, es muy preciso. En inglés, a veces una letra una A la convierte en A, otras veces en otras veces en O. Entonces varían los tiempos para completar la sílaba. Y por eso la misma letra puede ser leída en 3 tonos diferentes en inglés. ¿Por qué? Depende si es larga o si es breve. El latín tiene igual. En latín, la poesía latina no se hace con asonantes como nosotros decimos, ¿sí? Termina en ia, oe. No, en latín es si las vocales son largas o breves. Necesita uno saber muy bien la lengua para poder hacer poesía en latín, porque no lo hace con asonantes, sino con la métrica que tiene cada vocal. Es solamente para que se den cuenta que toda lengua tiene ese complique, toda lengua. Pero en el hebreo, yo les digo, no se lo compliquen ahora. Solamente por eso, vean, hay varias clases de U, varias clases de A, varias clases de E. Cuando ya uno aprenda la lengua, se va dando cuenta cuando usan la más breve, una más larguita, otra más larga, tal. Uno se va dando cuenta de eso. Pero eso ahora, no, ahora como niños, digan, hay varias clases de U, varias clases de E, varias clases de A, varias clases de O. Hay varias clases. Entonces, mientras nosotros tenemos 5 vocales, ellos tienen, ¿cuántas vocales? Contémosla, no nos cuesta nada. Ellos tienen, miren,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 clases de vocales. Entonces, para una mentalidad hebrea, castellana, que tenemos apenas 5 vocales, ¿nos parece? No, pero si ustedes van a una lengua indígena nuestra, tienen igual cantidad de vocales, porque es la A, la U, ¿sí? La misma vocal se lee de 5 formas en las lenguas indígenas. Entonces, no se compliquen queriendo saber la estructura, sino ahora es sepan leer y sepan que existen varias clases, porque las lenguas tienen ese privilegio. El castellano es una lengua muy plana, por eso su pronunciación es como tan agradable, tan diáfana, no tiene confusiones de nasales ni confusiones de guturales, pero las lenguas que lo tienen una riqueza mayor en ese sentido, lo expresan. El castellano no lo expresa por ser una lengua latina. El latín es más diáfano en ese sentido, más cantarino, que se dice. En cambio el otro es son mucho más matices. Entonces sepan que el hebreo lo tiene, no se ofusquen por eso. Entonces, para que no se cargue su mente, aprendamos a leer y démonos cuenta que hay misterios, y que los misterios están empezados a dilucidar en el módulo y están terminados de dilucidar en cualquier gramática, en la medida en que si ustedes siguen estudiando, llegará un momento en que les provoca ir a la gramática para profundizar. Ahí, ese día empiezan ustedes por sí mismos, pero como ya tienen bases, ya no van por primera vez a la gramática, ya van a la gramática como a un accesorio, no van por primera vez, que ahí sí se asusta mucho. Pero pasen el susto hoy. Como de saber. ¿Cómo dice? En las tareas podemos pecar de mala ortografía, porque es que yo veo que en la última, que es santo, empieza con K y lo tienen escrito con Q. ¿En cuál? La última, K2. Una A, no se tiene una A abajo. Una A abajo. A. K2. Tiene una U arriba y tiene una cof. Esta cof está aquí porque no nos ha salido. Es la primera vez. Cof. Recuerden que hay cof y kaf. La kaf, miren que es la mano. Y la cof significa arco. Y fíjense que la cof lleva como un arco. Significa arco y es cof. Y kaf. Algún sonido diferente hacen ellos. Algún sonido diferente tienen ellos en pronunciarlo, que nosotros no lo captamos, pero son raíces diferentes con el mismo sonido. Kaf, pero aquí es kof, dalef, bau, shin, a, o, kadosh, que significa santo, sagrado, sacrosanto, consagrado. En Isaías yo les pongo más adelante el poemita, ¿sí? Cuando hablan ellos que un ángel, un serafín le gritaba a otro serafín y todos decían santo, santo, santo. Es kadosh, kadosh, kadosh. Es otra palabra. En el Nuevo Testamento va a salir en el Padre Nuestro. Yid Kadesh, sea santificado tu nombre. Esta es la palabra que usa. Yid Kadesh. Abim Sheva Shamaye Yikayesh Shemka. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Yid Kadesh, fíjense que es Kadash, yo le pongo la yod, Yid Kadesh. Sí. Es esta la raíz con el Padre nuestro también que está debajo. Sea santificado tu nombre.
Eso significa. Entonces, cuando uno saca lo que significa Kadash, sabe lo que significa santificar, ser santo. Bueno, ya teóricamente tendríamos vistas todas las consonantes con su pronunciación. Entonces es ejercicio y ejercicio y ejercicio. Entonces las cabezas de grupo son Aleph, Sayin, Mem, Kof. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Otra vez. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. 6 letras llevo y ya comenzamos. Sayin, Bet, ahora el otro grupo. Sayin, Bet, Yod, Lamed. Y ya son 12 que yo me sé. Ahora, tercer grupo. Mem, Mem, con Same, Hayim, Same. Y son 18 que no se saben. Y ahora, Kof, Resh, Sin, Shin, después la Tau, y el alefato se ha terminado. Entonces, lo importante es apréndanse los grupitos. Aleph, Sayin, Mem, Kof. Esto se lo tienen que aprender. El único esfuerzo que les pido hoy es ese. Lo único de memoria. Fíjense que nada más. No les hemos pedido nada de memoria, nada de nada. Lo otro ha sido información. Pero esto es ya lo único que lo tenemos que aprender el día de hoy. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Se llevo en la otra cabeza. Sayin, He, Tet, Yod, Kaf, Lamed. Ya son 12 que yo me sé. La tercera cabeza. Men, Nun, con Same, Hayim, Pe, Sare. Son 18 que no se sabe. Kof, Resh, Sin, Shin, después la tabla y el alefato son las 4 cabezas. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. 6 letras llevo, ya he comenzado. Sayin, He, Tet, Yod, Lamed. Y ya son 12 que yo me sé. Menú, Same, Hayim, Pesante. Y son 18 que no se sabe. Kof, Resh, Sin, Shin, después la Tau, y el alefato se ha terminado. Se oye como la octava sinfonía de Mahler con la coral. Vean, esto es todo lo que se tiene que aprender el día de hoy. Lo demás es información. Pero algunas cositas se tienen que aprender. Esta. Entonces ahora a mediodía cojan su papelito, ¿sí? Miren, identifiquen y verán que la tarde es otra cosa. Porque ya vienen, si se saben el alefato, ya están en la lengua. Ya están con las claves de la lengua. Ya su cerebro ya empieza como a aceptarlo. Al principio lo rechaza porque es un virus. Él cree que es un virus que le entra a descomponerle su organización semántica que tiene. El cerebro lo rechaza al principio como un virus porque lo enreda. Lo que ustedes dicen, estamos saturadas, el cerebro me dice que me estoy enredando. Eso. Entonces ya desde el momento en que él diga, no, esto me va a ayudar, esto me va a abrir un mundo, y es desde lo más simple y sencillo, unas letricas, unas consonantes y unos punticos y rayitas para poderlas pronunciar. Eso es todo lo que tenemos que saber. ¿Listos?
Bueno, vamos a ver qué horas son. Todavía tenemos tiempo. Nos está rindiendo la mañana. Gonzalo, una pregunta. En las palabras top, ¿sí? Y la última que era de santo, aparece esa O alargada, ese puntito encima del vaho. Sí. Y ese vaho entonces desaparece porque la O es alargada. Sí, exacto. Haga de cuenta, ese vaho es para indicar que esa O es larga. Que esa O es. Se utiliza no como Esa O no cae fácilmente. Las vocales largas no caen fácilmente, pero. Es decir, donde quiera que me la encuentre va a significar la O. Exacto. Ustedes dirán, pero ¿por qué cambian tanto las vocales? Porque ellos tienen un sistema ya incorporado de lengua donde funcionan las vocales largas con consonantes, forman un mundo, como van completando el peso de cada sílaba. Van completando, cada sílaba tiene un peso. Entonces, entre vocales largas, entonces cuando el peso se mueve, ellos se tienen que arreglar. Por ejemplo, miren esta palabra que les voy a poner aquí, como para que se vayan dando cuenta solamente del misterio de la lengua, no de memoria, no tienen que aprenderse nada de memoria, solamente ver. Si yo digo, ¿qué letra es esta? Dale. Esta. B. Esta. Resh. La vamos a ver. Eso. Entonces, si yo le pongo las vocales, la va. Fíjense que esta vocal es larga, porque tiene 3 tiempos. Aquí hay 2 tiempos en la vocal larga y 1 en la consonante. Y aquí en cambio hay 1, 2, 3. Aquí hay 2 y 1, 3. ¿Ven? Así de sencillo. Pero no se metan todavía, es solamente para que entiendan por qué. ¿Sí? ¿Por qué esta tiene que ser larga? Porque aquí hay 2 tiempos en da. Ellos la sabrán pronunciar, nosotros le perdimos ya la pronunciación. Da. Entonces aquí hay 1, 2, 3, aquí hay 1, 2 y 3. Por eso la diferencia. Porque como hay una sola consonante, tiene que haber una vocal larga para compensar el tiempo. Entonces vean, ¿dónde estoy poniendo yo el acento? Da. Pero si yo quiero hacer plural esta palabra, le tengo que añadir un in, ¿no es cierto? Entonces, borro estas 2. Y entonces le voy a añadir dabar singular de barim. ¿Sí? Y es el plural. Y larga más esta. Quiere decir que aquí hay. Bueno, entonces fíjense que para poder compensar, ellos hacen esto. ¿Sí? Marín. Entonces esta no cuenta porque la cortó tanto que esta pasa a ser dueña de esta. 1, 2, 3 tiempos. Y aquí hay entonces 1, 2, 3 tiempos. ¿Ven? Eso solamente para que ustedes se den cuenta que eso no se hace tontamente, eso se hace con una lógica de la lengua. Entonces yo les estoy enseñando la lógica. No se aprendan la lógica, solamente entiendan que hay una lógica, que no es por capricho. ¿Por qué se hace entonces eso? Mira, antes estaba el acento tapar aquí. Cuando yo le pongo el plural, muevo el acento. En vez de decir tabar, digo debarim, se viene el acento acá. ¿Qué quiere decir? Que estas se debilitan. Se corrió el acento para acá, las otras quedaron en el aire. Lo indican el cambio de vocal. Perdieron su fuerza, porque antes era dabar, ahora es debarim. Le quité, le robé el acento, le robé su fuerza, la dejé sin fuerza. Entonces ella tiene que compensar en su 1, 2, 3, porque esta es chiquita
es tan chiquita, se llama Sheba. Miren que hay 4 E's. La Sheba, que es como un suspiro, una E más larguita que son 3 punticos, una E más larga que son 2 puntos. Entonces hay varias clases de E para indicarme esta E no cuenta. Este es como si dijera yo Dbarim. Entonces no es Devarim, sino Dbarim, como para poder hacer que la D suene un poquito. Entonces se llama el Sheba. Sheba simple, Sheba. Entonces el sistema vocal entonces me da 1, 2, 3. Y aquí me da 1, 2, 3. Matemáticamente. Eso tiene una lógica. Esa lógica no se la aprenda. Díganle al cerebro que espere. En algún día ustedes la profundizarán y le encontrarán ya todo el secreto. Pero tiene un secreto. Tiene una lógica hermosísima. ¿Por qué Dabar pasa de Barim? Porque está compensando. Entonces ya las lenguas tienen un sistema. Cuando el A pasa a E, a I, el otro pasa a ta. Tiene ya un sistema. Que uno lo coge a medida que va leyendo y viendo. Dice, ve, qué curioso, siempre cambian las vocales en la misma forma. A nosotros nos cuesta entender esto porque tenemos palabras. Nosotros decimos en plural palabras. No se nos ocurre. Palabras. Nunca pierde el acento. Tan no lo pierde que lo marcamos, como para que nunca nadie lo mueva de ahí. Nunca un acento se pierde. Nunca. Cada palabra es eterno su acento. En hebreo no. En hebreo pierden el acento a medida que se le coloquen sufijos y prefijos. Porque como es una lengua complexiva, son como los astros fuertes que ponen en su alrededor lunas. ¿Sí? Entonces un cuerpo fuerte atrae otros cuerpos en torno a sí. Entonces, como a veces se atraen demasiados cuerpos, entonces se simplifican, mantienen un núcleo fuerte y simplifican las añadiduras que se leen. Porque yo le puedo añadir aquí palabras de Dios. Entonces ya voy haciendo cosas. Bueno, entonces seguimos una práctica de lectura. A medida que ustedes ponen dificultades, vamos explicando cositas que están en algún tema del módulo. Bueno, a ver con qué sorpresa nos sigue ahora. Ya nos vamos sabiendo las raíces verbales. Ahora es ejercicio. Bueno, digámoslo ahora sin cantar. Ale, Abe, Gimel, Dale, He, Ba. 6 letras llevo y ya he comenzado. Otra. Sayin, Et, Te, Yod, Ka, Lamed, y ya son 2 y Men, Nun, con Sayin, Hayim, Bet, y son 18 que uno se sabe. Ko, Re, Sin, Shin, después de acá y el alfayo se ha trabajado. Para que nos metamos ahora a profundizar un poquito lo que ya tenemos visto, las raíces. Miren, si ustedes van a un diccionario, la idea de amar, idea de amar convertida en verbo en forma perfecta. Ya le coloco 2 vocales que son del verbo, la tercera persona del verbo de la raíz, la raíz sin vocales. Cuando yo quiero indicar la raíz, el tiempo perfecto, digo ¿qué significa? Él ha amado. Porque si es ella, sería ahabá. Pero aquí es el amado. Aquí estamos en una lengua con predominio masculino, en una cultura patriarcal. Entonces no se extrañen de que lo macho, lo masculino predomine. Estamos en una cultura patriarcal, y una cultura patriarcal refleja su patriarcalismo en la lengua, en donde más lo refleja, porque ahí está el cerebro funcionando.
¿sí? El dominio masculino que tiene dentro lo refleja primeramente en la lengua. Y ahí va a estar reflejado. Entonces, por eso va a predominar el modelo, el amado, ahab. Bueno, y ahora, idea de amar en forma imperfecta, la yod. Miren que mantiene las mismas tres consonantes. Aquí ya la yod, idea, él amará, forma imperfecta. La idea de amar convertida en sustantivo, ahabah. Ahabah no es, en hebreo no es el amor, la amor. Como que el varón está viendo el amor más en lo femenino. Y es femenino, en esta lengua es femenino. Que quiere decir que en el fondo, cuando piensan en amor, piensan en ella. Sin duda, la amor. Entonces, es interesante, no es el amor, no, la amor. Entonces, él es ahabah. Miren, mantiene las mismas consonantes, pero le puso una G final. Entonces ahí va apareciendo, va a haber una propensión en el hebreo de que las palabras que tienen G final son masculinas. O este G o es una indicación de un sustantivo masculino, femenino, o también indicación de que es un pronombre. Aquí es ahabah, es la amor, idea de amar convertida en sustantivo, la amor. Idea de amar convertida en adverbio, le pone bien la raíz ahab, pero le pone una B que significa con. Entonces, con amor, ahabah. Entonces, raíz ahab, B, que es la preposición con, y el G final que es sustantivo. De ahabah, con amor, amorosamente. ¿Alguna dificultad? Acá no. ¿No es cierto que ninguna dificultad? Todo clarísimo. Todo claro, yo no había por qué. Sí. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Una raíz se mantiene igualita. Cuando yo les veo cositas delante, cositas detrás, ahí me las tengo que explicar. Hay una preposición y hay una forma sustantivada femenina, pero la raíz se mantiene. Entonces piensen en esa belleza, un corazón que se mantiene, la raíz, las consonantes, las radicales, y unas palabras que se le añaden. Si yo le añado delante, se llama prefijos. Si le añado detrás, se llaman sufijos. Prefijo. A lo que es fijo, le pongo un pre, algo que antecede. Sufijo. A lo que es fijo, le añado después. Pero vean que hay un fijo. Es el corazón de la semántica, donde está la raíz. El que sabe quitar y poner prefijos y sufijos sabe hebreo. Entonces, por lo menos uno empezar a sospechar. Yo me encuentro con esta palabra 5 vocales. ¿Cómo hago? Eso es el papel de hoy. Vea, esta es una preposición. ¿Cómo lo sé? Vea, vamos a ir caminando y verá que usted empieza a encontrar lógica. Entonces, bueno, dejamos ahí, porque después vamos a dedicarnos a prefijos y sufijos. Está claro, por lo menos, de que hay una cosa fija y de que hay unos términos sufijos. Entonces, hagamos experiencia en palabras concretas. Allí en el hebreo hay preposiciones que se puedan organizar como grupos, así como nosotros que tenemos muchas preposiciones. Sí, exacto. Pero yo se las empiezo a organizar aquí cuando veamos la letra P. Fíjense que este método es como muy simplecito
porque es como para aprendices, si no sigue la lógica de la gramática. Este es para que uno entienda la gramática. Estamos ahora en ejercicios de lectura. Leer, para conocer consonantes y vocales y saberlas combinar. Y empezar a darnos cuenta que hay una raíz y que se le añaden cosas por delante y por detrás. Bueno, y saber que en este mundo tenemos que organizar todas las posibilidades que hay de cosas que añaden, cosas por delante y cosas que añaden por detrás, que también lo vamos a ver. Una vez que estamos viendo que tiene que haber una cosa fija y que le empezamos a añadir. Entonces, a medida que caminemos en el ejercicio de las raíces, identificar raíces, nos vamos dando cuenta que se le añade hasta el cuadro final, que ahí le pongo todo lo que se le puede añadir, todo lo que se le puede añadir. Ese cuadro, ahora van cayendo en cuenta. Ese cuadro ya lo vimos esta mañana, pero ahora lo vamos a seguir viendo, pero de a poquito. Entonces, ¿cómo vamos a practicar? Practiquemos con una palabra. Ahí empieza, le dedicamos un rato a la palabra Torah. Torah tiene 1, 2, 3, 4 consonantes. Y me tengo que quedar con 3. Este es dificilísimo, pero como es una palabra clave, Torah, hay que verla. Hombre, tanto hablar de la Torah, y yo vi hebreo, y ustedes dicen, y no saben qué significa Torah, y no es que estuve en clase de hebreo. Entonces, que por lo menos ustedes digan, sí, yo sé que lo que es Torah, yo sé lo que es Yahvé, yo sé lo que es, sí, entonces uno ya va, y uno le explica y le descresta lo otro. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces empieza uno a sospechar. Entonces sospechamos. La raíz vendría a ser Yará. ¿Por qué de la raíz Yará sale Torah? Y Yará significa echar suertes. Vean, fíjense ustedes lo hondo significado que va a tener Torah. Torah no significa ley en sí mismo, no, radicalmente significa echar suertes. Acuérdense que estaban los tumín, eran unas varitas cuadradas, unos dados alargados con colores y con signos que ellos usaban para adivinar. Pero cuando lo hacían delante de Dios ya era distinto, su conciencia. ¿Sí? No es que sea distinto en sí mismo, es la conciencia la que carga las cosas y la que hace que las cosas sucedan. Entonces ellos cargan a estos dados largos, estas varitas largas de energía sagrada. Entonces el único que las va a manejar es el sacerdote, si está purificado, si hace un sacrificio, si carga. Entonces yo voy a saber Yahvé. Esta ley que yo anoche le di al pueblo es buena o mala. Yo anoche al pueblo le dije que las mujeres después del parto se tenían que purificar 40 días si era un varoncito, 80 días si es una mujer. Yahvé, ¿está bien esa ley? Bien, entonces Yahvé manda que las mujeres se purifiquen. Entonces eché suertes. A través de las suertes adivino la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios la convierto en ley. Eso significa Torah. ¿Sí? Que uno cree que la ley de Dios la mandó él escrita, que la escribió con su dedo, que tal, no. ¿Sí? La voluntad de Dios, el ser humano la crea. Y si él tiene una conciencia limpia, entonces su conciencia está más de acuerdo con Dios, que esa ley sale buena. Entonces corre peligro de que esas leyes sean machistas. ¿Por qué si nace una niña le cargan 80 días? Yahvé, ¿qué va a decir eso? Dios, ¿qué va? Es usted que le hace decir eso a Yahvé. Porque está cargada, usted carga eso con su cultura, carga eso con su sacrificio, carga eso con los problemas del pueblo. Entonces todo eso, entonces ya en su mente tiene pensado que
una mujer es impura. Entonces se tiene que purificar 80 días, o si no hay desorden de energías en el grupo. Entonces eso viene complejísimo, y eso lo convierto en voluntad de Dios para que el pueblo me obedezca, porque si yo no le digo que es voluntad de Dios, el pueblo se la pasa por la galleta y no hay que valga. Sí. Gonzalito, podríamos decir que eso es lo mismo cuando echaron suerte para saber quién iba a reemplazar. Ni menos, exactamente. Fíjense que todavía el Nuevo Testamento emplea el mismo sistema. Cuando van a elegir ese, y ellos dicen, el Espíritu Santo eligió a Bartolomé. El Espíritu. Son niños, o a la tía, sí. Ellos, ya en un sistema que tiene comunitario, lo interpretan como si fuera voluntad de Dios, y esa es la voluntad de Dios para el grupo. Otros grupos tienen otro estilo, otros grupos hacen sacrificios, traen a un chamán de la comunidad y él, según pinte el hígado, según pinte el riñón, ¿sí?, dice, uy, no salgan a la guerra, o salgan a la guerra, según pinte. ¿Quién le pone la pintura ahí? La energía del grupo, la energía de él, en toda una cantidad de cosas. Entonces, como para que, fíjense, esto por lo menos ayuda a que uno aterrice. La lengua ayuda muchísimo a uno a aterrizar. Bueno, entonces ahí tienen una raíz. Entonces, ¿de dónde viene esta Torah? Oiga, padre, y también esto ayuda a validar pues toda la experiencia de su pueblo afrodescendiente. O sea, que ha sido lo mismo. ¿Por qué lo que ellos hacen es brujería y lo que yo hago, que es la misma brujería, no es brujería? Es que la mía es oficial y la otra. Ahí, exactamente, y hacen lo mismo. Ellos invocan a otros espíritus, a Dios con otro nombre, yo invoco esto. Entonces, fíjense que va saliendo un principio universal. En la medida en que mi conciencia busca justicia genuina, en ese mismo sentido estoy más cerca de lo que podría ser la voluntad de Dios. Pero nunca estoy totalmente cerca de la voluntad de Dios. Me acerco a la voluntad de Dios en la medida en que me acerque a la justicia. Ahí está la clave. Por eso la Biblia, el pueblo va descubriendo un camino de una genuina voluntad de Dios. Si eso tiene justicia. Y hay cosas que para la oficialidad son impuras y sin embargo tienen justicia. De otra forma, en un pueblito me sucede 4 de la mañana, voy a las fiestas patronales, bum, 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 bum. O sea, no, levántese que se han robado la imagen de la trina y son unas mujeres. Bueno, se levanta uno a ver. Entonces encuentran las mujeres en una procesión en medio del monte, bebiendo con la santa y gritando, ¡viva las mujeres! ¡Abajo los hombres! ¿No? ¡Abajo los hombres! Entonces cuando de pronto te ven ahí, Gonzalo, acompáñenos un trago y tal, bueno, un trago y ¡viva las mujeres! ¡Abajo! Entonces dice uno, eso, según la oficialidad, yo no lo puedo permitir, porque se han robado la imagen las mujeres y bebiendo. No, ¿usted cómo permite eso? Era lo que decían los hombres. Y uno le dice, vea, esas se están liberando. Permítanles un día al año que tengan la posibilidad de decirle abajo porque ustedes lo merecen por lo mal que los han tratado. Están haciendo un acto de liberación. Eso vale como nación. Ahí hay más justicia que en su procesión correcta, donde no deben un trago. Ahí la mujer se está liberando, está evitando enloquecerse, porque por fin pudo decirle al marido, sin que le pegue, sin que la machetee, abajo los hombres. ¿Se dan cuenta cómo es la religiosidad? Cómo eso va cargado. Entonces eso está aquí metida en muchísimas de estas palabras. En Torah está pues la manifestación. Entonces ya vienen las lenguas de la lingüística propia. Y entonces este yara
que es la idea de echar suertes. ¿Por qué se me convierte en Torah? Cuando yo quiero hacer un sustantivo, o le pongo una tau o le pongo una mem. Entonces sería ta, y esta bau muchas veces se convierte en bau. Generalmente detrás de las yod en hebreo hay una bau original, le enseñan a uno, entonces es taura. Entonces el au es una tendencia lingüística en muchas lenguas, se convierte siempre en o, cae la a, tengo Torah. Una forma de sustantivar el acto de echar suertes, que es la Torah, porque sería taura. Entonces el au lo simplifican de decir taura, Torah. ¿Tienen? O cae la o, queda la o. Unas veces es con bau, otras veces con o. Le queda más simple si lo ponemos en la forma, si ahí está con la bau. Claro. Esto no hay que aprendérselo, solamente que ustedes vean, hay una lógica. Eso es la única conclusión que ustedes tienen que tener. Hay una lógica. Que no crean que los cambios son locos, que no crean que se los tienen que aprender. Eso se lo aprende uno cuando lentamente va, pero ya son las profundidades más grandes de la lengua. Pero mientras tanto ya sé leer, sé identificar raíces, sé que se le añade al principio, sé que se le quita al final, y sé que esto, sé cómo hacen los plurales, sé, bueno. Gonzalito, ¿cómo sé que esa es la raíz? ¿Cómo sé? Que esa es la raíz. ¿Cómo identifico directamente la raíz? Siempre, se lo voy a decir como muy patanamente, si usted lo busca en el diccionario y la encuentra. Sí, no, vea, a uno, con toda la experiencia de tantos años, cree uno que esta raíz, voy al diccionario y esta raíz no aparece, quiere decir que es otra. Entonces ya ahí mismo, pero ya uno en general la saca, porque no es difícil, en general uno la saca, pero hay momentos en que es como complicado, y entonces uno... O sea, no hay una forma específica para uno encontrar la raíz. Ahora ya hay superdiccionarios que traen todas las palabras de la Biblia como aparecen escritas, y ellas ya le indican a uno la raíz, que eso se llaman las concordancias especializadas. Hay concordancias ya especializadas en hebreo que te indican todas las palabras que aparecen en la Biblia como aparecen, y me la descomponen. Esto viene de la raíz tal, ¿sí? Hay ediciones, por ejemplo, yo tengo una edición de los Salmos, donde a cada palabrita del Salmo me indica en otro tipo de letra cuál es la raíz. O sea, ya hay estudios de eso, porque a veces no es fácil. Pero lo importante es que uno en esta clase se dé cuenta cómo funciona, que tienen una lógica, nada más, y aprender a leer, que es donde estamos atrasados. Y hay programas que se llaman la Bible Word, y hay otros que uno pone el mouse sobre la palabra y se la realiza. Sí, Inmediatamente. ahí tiene, ya van saliendo muchos instrumentos, entonces no vale la pena que nos dediquemos a eso, porque ya hay, solamente el que quiera saber, no solamente mecánicamente, que piqué en el y me dijo la raíz, no, que yo sepa por qué es esa raíz, es cuando ya sabe uno la lengua, eso sí lo sabe uno a medida que ustedes después se le metan a la gramática. La gramática se explica en eso. La gramática se explica las raíces. A uno en el instituto lo tienen casi 2 años con raíces hebreas, pero 2 años casi con clases diarias y con super especialistas y con gramática y tal, solamente conociendo raíces, para que se den cuenta. Nosotros lo estamos haciendo en un cuarto y medio. Pero ya ustedes se dan cuenta, lo importante es que ya ustedes al misterio le quiten el misterio, que sepan que está en sus manos. Bueno,
¿De dónde viene la palabra? Entonces ahí cogemos, para la práctica de raíces, cogemos palabras significativas. Por ejemplo, la raíz Nun Bet Aleph. Fíjense que no le he puesto yo Napa. No, la raíz Nun Bet Aleph quiere decir idea de gritar, proclamar, confirmar. Cuando yo llamo a un profeta, Nabi, fíjense que ya Nabi, que significa profeta. Esta palabra profeta es griega. No me está diciendo lo que significa Nabi. Para que yo sepa qué significa Nabi en hebreo, tengo que ir a la raíz. ¿Qué significa ideal de gritar, proclamar, confirmar? Porque el Nabi original hebreo no es el Nabi que existe a partir de la monarquía. El Nabi primero era gente estática que gritaba, que pataleaba, que tenía éxtasis, que tenía visiones, que se desnudan que empieza a adivinar. Sí, esos eran los profetas. Todo grupo humano tiene esa clase de gente que a través de bebidas, a través de narcóticos, a través de oraciones, a través de éxtasis, a través de energías, hacen todas las diabluras que ustedes se puedan imaginar, las hacen. ¿Se acuerdan que la Biblia habla que Saúl entre los profetas? Sí, porque se habían pelotado y andaba gritando con otro grupo y tal. Saúl estaba profetizando. Entonces lo bello es que ahí le da sin contemplación, me da el significado original del profeta en hebreo, Nabi. Entonces es el que grita, el que proclama y el que confirma. Entonces, Nabi significa profeta en su sentido primitivo, cuando se trataba de personas que estaban en trance para transmitir mensajes de parte de la divinidad. Cuando es, ya como después va en la práctica judía, va a corregir este modelo de profeta, porque cuando ya aparece la monarquía, los profetas, esos que pataleaban y se desnudaban y tal, empiezan a ponerle cuidado a que ese tipo está explotando el pueblo, aterrizan, se vuelven los más sensatos, los más críticos. Entonces el primer profeta que aparece con esa característica es Samuel, que no se traga entero a Saúl, que empieza a controlar. Fíjense que Saúl empieza a hacerle Torah, porque Saúl, cuando van a salir a la guerra, no espera al profeta que eche suertes. Él no estaba autorizado para echar suertes. Entonces él ya cree que como él es el rey, entonces yo soy ahora sobre la jerarquía y yo soy el que manejo la religión también, que es la tendencia de todo poder, manejar la religión para que el pueblo quede bajo una sola férula. Entonces ahí el profeta se le enfrenta que siendo Saúl criatura de Samuel, Samuel lo condena y lo enloquece. Al condenarlo lo enloquece y Saúl termina loco. ¿Qué relación tiene con la señora esa que va a Saúl a con la nigromante? Sí. Que la nigromante, que también echa la suerte, estando prohibido en Israel por la parte religiosa y por la parte... Acuérdense que toda religión va a impedir siempre que alguien le haga competencia. La nigromante, con los poderes que tiene, las energías que tiene, adivina futuro, adivina, cura, sana, es una sacerdotisa. Pero como no está plegada a la oficial, hay que eliminarla. Porque si estuviera en la oficialidad, sería un gran instrumento, pero como son gente que se sale de la oficialidad, es lo que se llama la religión popular contra la religión oficial, hay que eliminarlo. Y también por ser mujer. Sí. Desde luego, pues porque la mujer tiene esa facilidad. La mujer, por sus hemisferios, su desarrollo, su intuición, su versatilidad, el tipo de energía que ella percibe con mucha más facilidad. Está hecha para eso, las energías que la rodean, que el varón. Porque ella, que va a ser madre de la vida, que va a llevar la vida adentro, ella tiene que estar con las antenas mucho más versátiles que el varón, porque ella es la que va a dar el primer anuncio, ella es la que va a sentir en su cuerpo
el daño o bien que le hace determinada energía a su criatura. Entonces ella está abierta siempre a mucha más energía, a mucha más... Fíjense que casi todos los mediums son femeninos. Los mediums que usan los varones para todos los experimentos son femeninos. Las mejores brujas, las mejores médicas son mujeres porque intuyen, tienen antenas que el varón las tiene muy atrofiadas. El varón las tiene con el peligro que las puede desarrollar. Entonces ya, en ese sentido, exacto. Yo sí sabía, Bueno, entonces fíjense, miren cómo cada vez que tocamos una raíz nos quedamos abismados. Detrás de eso hay una cantidad. Y entonces, a medida que uno toca raíces, toca mundos nuevos, toca nuevos significados que uno no tenía en la mente. Entonces, por eso, saber leer y hacer un poquito el ejercicio de las raíces. Entonces, todas las gramáticas les van a ayudar, los diccionarios les ayudan. Entonces, al identificarlo uno busca y encuentra un mundo de información precioso para escribir un artículo, para dar una clase, porque es que esto informa muchísimo, solamente con esas dos cosas, saber leer y identificar raíces. Lo importante es que esta mañana ustedes hayan salido motivados y que prometan y juren ahora ante Yahvé, Elohim, Adonai, El Shaddai, que ahora a mediodía van a repasar. Que esta tarde va a venir afilado. ¿Sí? Y si vienen así como bien, le permitimos a las mujeres que echen suertes aquí sobre